4 minutos. Estamos en línea con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anaí Durán. Ministra, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días, ¿cómo están? Las acciones que se tomarán para asistir a los damnificados por el sismo, ¿qué es lo que se va a hacer desde su cartera? Sí, hemos estado ayer también con la Premier en Amazonas. Temprano viajamos a Santa María de Nieva, sobrevolando varios distritos, ubicados ahí, que fueron afectados por el sismo, tanto Chachapoyas como la zona de Condorcanqui, que además es una zona de población nativa. Nos reunimos con las autoridades, hemos evaluado los daños a los establecimientos del Ministerio de la Mujer, no han sido graves, sobre todo están operativos. En estos momentos también se necesita que estén operativos, y estamos coordinando también por si hace falta llevar alguna ayuda más inmediata por vía, por ejemplo, Inavis en Acción, que es una línea de trabajo que tenemos muy activa en estos momentos. Ministra, ¿cómo está? Definitivamente se va a concretar la declaratoria de emergencia en algunas zonas de Amazonas. La Premier ayer hizo un adelanto al respecto, pero no sé si esta es una medida necesaria tomando en cuenta la dimensión de los daños que hay en la región Amazonas. Sí, eso estuvimos evaluando temprano en el COEN, a partir de las 6 de la mañana la reunión estuvo ahí, luego el presidente viajó a Amazonas y quedamos un grupo de ministros evaluando con los gobiernos regionales. Estuvo el gobernador regional de Amazonas y el de Cajamarca, que son las dos regiones más afectadas. Felizmente esta vez los daños no han sido graves, digamos, no han sido de lamentar como en otras ocasiones, y en esa medida es que se está evaluando la declaratoria de emergencia, en todo caso muy acotada a determinados distritos y por un tiempo determinado, ¿no? Eso es lo que está en evaluación, hoy día se debería terminar de definir. Sin embargo, nos imaginamos que hay muchos niños y adultos mayores que en estos momentos no tienen provisiones o se han quedado probablemente sin sus hogares, sin sus casas. ¿Es suficiente las provisiones que tiene el gobierno regional? En principio nos han dicho que sí, ¿no? Pero en todo caso ahí, ¿cuál sería la intervención del Ministerio de la Mujer? Como decía, en el caso del Ministerio de la Mujer, nosotros tenemos la coordinación para atender a partir de los centros de emergencia y a partir de las instalaciones del INAVIS en lo que haga falta. En el caso de ayuda alimentaria, es una ruta, también está el MIDIS, que tiene los programas de alimentación más directos. Entonces estamos en esa coordinación, ¿no? En el caso de Santa María de Nieva, que hemos estado ayer, felizmente esa no es ahorita una demanda prioritaria. La principal son las vías, ¿no? Las carreteras sí se han afectado, la carretera Fernando Belaúnde sobre todo, y eso ya Provías Nacional está trabajando, pero sí estamos muy pendientes también atendiendo situaciones de violencia. En estos momentos también de zozobra la población tiene que estar atendida y contenida, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo se va a ayudar a las personas que están varadas en las carreteras? Por ejemplo, simplemente mencionar lo que ocurre en la Fernando Belaúnde Terry, ¿no? La gente tiene que alimentarse de donde sea, están agarrando las frutas de los árboles para comer, no pueden trasladarse, están sin alimentos, sin servicios higiénicos. ¿Cómo se va a apoyar a estas personas? Bueno, desde el día de ayer que hemos estado monitoreando tanto la zona de Bagua y la parte amazónica de la región como la parte andina, que estuvo el presidente con otros ministros, se están enviando ya equipos técnicos, ¿no? Está el tema de estas vías principales, hay vías más pequeñas de penetración que llegan sobre todo a comunidades indígenas que también están afectadas. Eso se está coordinando. Ayer estuvo con nosotros la viceministra de Transporte. Entonces sí, creo que la atención ahí es inmediata, y yo tengo entendido que ya los equipos se han desplazado a la zona para también dar atención a toda la población que ha quedado varada, ¿no? Vamos a esperar justamente cómo se desarrolla esta labor, porque es fundamental respaldar a los damnificados del sismo ocurrido en Amazonas. Ministra, quería aprovechar la oportunidad para consultarle sobre otro tema que ha generado mucha polémica, mucha discusión, y sobre todo en esta coyuntura política tan convulsionada, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con estas reuniones que ha mantenido el presidente Pedro Castillo, reuniones sin registrar, secretas, dicen algunos, en este local que tiene alquilado en Embreña, reuniones con funcionarios, empresarios, congresistas y hasta un ministro de Estado? Aquí lo que se está cuestionando es la transparencia. Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado justamente a transparentar toda esta información. ¿Está usted de acuerdo con este tipo de reuniones?
Esperemos que sea transparente. La verdad no estoy muy al tanto. Yo he llegado de Bagua muy tarde ayer de la zona de selva, así que ya me iré informando. No, pero no tiene una opinión formada al respecto. Yo supongo que sí, antes de salir a un medio de comunicación, pues algún asesor le habrá informado de cuál es la actualidad en cuanto a noticias. Esta información está en todos los periódicos, más aún cuando hay una representante de una empresa que ganó una buena pro y que ha visitado Palacio de Gobierno y la Casa de Breña. Nuestra prioridad ha sido atender la emergencia, ¿no? Ayer desde las 6 de la mañana hemos estado con 2 regiones de nuestra población que han estado afectadas, un terremoto de 7.5, entonces la verdad que todo este tema creo que debe investigarse, seguro, no debe esclarecerse, debe haber transparencia, pero la verdad nuestra prioridad y mi prioridad sigue siendo esa, ¿no? Tenemos que seguir viajando hoy atendiendo a poblaciones que han sido muy afectadas. Claro, entendemos que esa es la prioridad, estamos completamente de acuerdo con usted, pero también hay otros temas importantes en el aspecto político. Y además, toda esta situación, ministra, está poniendo, diríamos, en veremos la situación del propio presidente de la República, porque sabe usted que se está tramitando una moción de vacancia presidencial. Entonces, creo que esta situación, no sé qué pensará usted, puede abonar justamente a los argumentos de quienes sostienen que la vacancia debe concretarse con estas reuniones secretas. ¿No le parece? Yo ya he dicho mi opinión sobre la vacancia. Me parece una movida de un sector golpista que sigue lamentándose de los resultados electorales. El marco constitucional es muy claro. El Congreso lo definirá el 7 de diciembre, tal como ellos han quedado. Nosotros tenemos que seguir trabajando, ¿no? El ruido político, los informes noticiosos no pueden definir la continuidad o no de un presidente que ha sido elegido por la voluntad popular. Sí, ¿por qué? También poner las cosas en su real dimensión. ¿Por qué ¿no? considera usted? No podemos exagerar ni generar zozobra ni desestabilización, ¿no? Ministra, ¿por qué considera usted que esto es un intento golpista por parte de la oposición? ¿Acaso no lo fue en todo caso en el 2018 cuando la izquierda, con Juntos por el Perú, promovió la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Cuál sería para usted la diferencia entre ese momento y este momento, habiendo pues varias investigaciones alrededor del presidente de la República y él siendo tan poco transparente y sin rendir cuenta de sus actos? ¿Ves? Es lo que digo, ¿no? No hay que forzar comparaciones que no son y hay que ser muy responsables ustedes como prensa, ¿no? Por eso yo le hago la pregunta. No. Déjame yo no estoy comparando, le estoy haciendo la pregunta. Un presidente que tiene 4 meses en el cargo, que llegó con una oposición golpista que claramente decía que había fraude y que fue hasta la OEA a querer argumentarlo y no los recibieron, con un presidente que tenía probadas denuncias de estar involucrado con el caso Odebrecht y que ni siquiera fue vacado, él renunció ante el peso de los argumentos, ¿no? Y para seguir con el argumento, ni siquiera Juntos por el Perú era parte de esa izquierda, estaba la bancada Nuevo Perú, que es otra fuerza política, y nosotros no promovimos, cuestionamos además cómo se negoció eso con el indulto a Fujimori, o sea que pongamos las cosas en su real dimensión, no forcemos comparaciones. Entonces, respetemos el marco democrático. Es necesario porque en todo caso muchos que creen en la institucionalidad se preguntaban entonces cuáles son finalmente los argumentos para la vacancia, siendo la incapacidad moral un espectro muy amplio. Y nuevamente lo vemos hoy. Pablo Kuczynski no era un tema de incapacidad moral. Hay una investigación por Odebrecht por la que el señor está con prisión domiciliaria. O sea, no me vas a comparar. Si me permite, yo no estoy comparando, le estoy haciendo las preguntas. Yo no estoy comparando, le estoy haciendo las preguntas. Lamento si le incomoda. Has comparado. Lo que le estoy diciendo. La prensa tiene que ser muy responsable con ese tema. Por eso es que estamos preguntando, porque estos son argumentos que también. Lamento si esto le molesta y que esto sea una posición difícil para el gobierno. No se trata de que es que sí me gustaría respuestas mesuradas a preguntas tranquilas. Te he dicho la verdad. He visto lo que ha sido. De acuerdo, pero yo un presidente que tenía una investigación abierta por corrupción en el caso de no se puede comparar a una moción porque a 4 o 5 congresistas no les ha gustado cómo viene gobernando. Pero ¿no le parece a usted que esta falta de transparencia, el hecho de que también hay una investigación en torno al financiamiento de Perú Libre para las elecciones, el hecho de que el secretario del despacho de la presidencia se hayan encontrado $20,000, ¿no? Y además otros tantos 80,000 en su cuenta, o sea, ¿no le parece a usted que por lo menos merece una explicación de parte del presidente de la República? Y a eso justamente abonando, ministra, a la pregunta de Mabel,
¿No cree usted que el presidente se perjudica a sí mismo quedándose callado y solamente pronunciándose por Twitter o en actividades públicas prácticamente tipo mítines en el interior del país sobre temas tan serios y complejos como este o como estos que ha mencionado Mabel? Yo creo que esto debe investigarse, definitivamente, eso no tiene que minimizarse, hay que investigar todo lo que se tenga que investigar, y creo que si el presidente quiere hablar a la población en las plazas donde él está trabajando, donde estamos trabajando, no se debe minimizar tampoco. No, pero no se pueden absolver una serie de dudas que hay al respecto. O sea, ¿no cree usted que el presidente debería pronunciarse y responder a todo esto en una conferencia de prensa en donde la prensa pueda preguntarle y repreguntarle sobre temas los cuales él no ha aclarado, por el bien del país, por transparencia ante el país? Todo debe investigarse, yo creo que por el bien del país debe aclararse todos estos temas, por el bien del país el Congreso debe trabajar y debe investigar. Le preguntamos en el marco sobre la rendición sobre de cuentas del presidente, ¿no? Bueno, yo he dicho, él está informando, él está trabajando, o sea, creo que eso es legítimo también. ¿Él está informando? Obviamente, en cada actividad que va se reúne con la población y informa. Pero... O sea, ¿a usted le parece bien entonces que en más de 100 días él no haya dado una entrevista a ningún medio de comunicación? Creo que, aunque me parezca bien o no, es lo que él está informando a la población. Son mecanismos de información y de comunicación que él ha definido. Yo no creo que sin ningún tipo de cuestionamientos o que menospreciarse, ¿no? Yo creo que hay que dar la cara a la población. El presidente lo está dando, se está reuniendo con la gente a donde va. Ayer he estado con la gente en Jalca Grande. Nosotros hemos estado con la Premier dando la cara, informando a la gente que se reunió en Santa María de Nieva. Sin duda, pero sería importante que respondan los cuestionamientos, ¿no? Por el bien de la transparencia del gobierno y de la democracia, finalmente. Le agradecemos mucho. Todo debe investigarse y transparentarse. Bien, muchísimas gracias. Con responsabilidad. Muchísimas gracias, ministra. Era Anaí Durán, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien además nos informaba de cuáles eran las acciones de su sector en la región Amazonas. Una lástima, Mabel, que personas del Ejecutivo no puedan valorar lo que es la transparencia. Y en este caso me parece que deben respaldar que el presidente rinda cuentas al país a través de la prensa. No tiene por qué molestarse de las preguntas incómodas. Esto no es nada personal, son preguntas que creo que cualquier periodista haría, ¿no? Porque esta situación no es agradable para nadie. Todos desearíamos el éxito del gobierno porque eso significa que nos vaya bien a todos, pero lamentablemente la cosa pues parece que no da para más. Y lamentablemente también no se entiende que el presidente tiene que rendir cuentas al país, no a la prensa. La prensa obviamente es el canal, ¿no? Porque cuestiona, porque hace las preguntas necesarias. En un meeting nadie pregunta, pues. Claro, hay muchas dudas. Nadie pregunta. Hay muchas dudas al respecto, pero bueno, es la posición de la ministra y es respetable también. 7:47, vamos con nuestros anunciantes.